Welcome to Spanish Conversations Advanced. Sharpen your listening skills and expand your vocabulary with this series of interviews with native Spanish speakers from all over the world. Expand your knowledge of Spanish through these conversations about their lives, homes, families, leisure time, education, the economy, and more. And now, here's your host, Janina. Welcome to Spanish Conversations Advanced. In this episode, you're going to meet Carolina from Honduras. She's a newlywed, and she's going to tell us about where she grew up and where she lives now. And she's going to tell us a whole lot about the education system and how people live in Honduras. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Carolina. ¿Y de dónde eres, Carolina? Yo soy de Honduras. Okay. ¿Nos puedes decir un poquito sobre tu vida? Ok, soy de Honduras. Trabajo. Honduras es un país muy bonito. De hecho, tiene 3 ciudades muy importantes, las cuales son Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Tegucigalpa se caracteriza por ser la capital de Honduras. San Pedro Sula por ser la ciudad de la industria, ¿sí? Como donde está centrado el trabajo y todas esas cosas. Y La Ceiba se caracteriza por ser un lugar turístico, ¿sí? Un lugar bello y lleno de naturaleza y animales y muy lindo. Soy una persona muy dinámica, me gusta conversar mucho y me gusta hacer muchas amistades. Excelente. ¿Y dónde vives tú? Ok, yo soy de La Ceiba, pero actualmente vivo en un pueblo llamado Santa Cruz de Yojoa. Okay. ¿Y tú eres profesora de español? Se podría decir, sí. Sí, estás dando lecciones en Así línea, es. ¿sí? Okay. Sí, es correcto. Okay. ¿Y tu familia? ¿Puedes decirnos sobre tu familia? Ok, entonces mi familia está conformada por mi papá, mi mamá, tengo una hermana y yo, pero ahora ya estoy casada. Entonces mi nueva familia es como mi esposo y yo. Ok. ¿Sí? Excelente. ¿Y puedes hablar un poquito sobre el papel de la familia en la cultura hondureña? Ok, en la cultura hondureña el papel de la familia es muy importante. Hay mucha unidad, ¿sí? Y siempre como si haces actividades, como los domingos, pasamos juntos y todas estas cosas, ¿sí? La familia es, como te dije, muy importante. Siempre como vas a ver a las madres junto a sus hijas, a los padres jugando con sus hijos. En muy raras ocasiones estas cosas no ocurren así, pero todo depende de la educación que recibiste en tu anterior familia. Según como te criaron tus padres, tú seguirás esta costumbre, esta tradición con tu próxima familia siempre. Ok. ¿Acabas de mudarte porque te casaste? Así es. Bueno, un poco reciente, hace 4 meses, pude mudarme, no muy lejos de mi casa. Como te digo, en Honduras somos muy unidos, ¿sí? Y siempre nos gusta como estar cerca de nuestra familia. Las excusas siempre son como, si pasa algo, yo quiero saber que ellos están cerca, o quiero platicar con ellos, quiero tener reuniones con ellos cada domingo. Entonces, esas son las mismas excusas que yo utilicé, ¿sí? Entonces, me mudé, pero vivo muy cerca de mi familia. ¿Y es costumbre vivir con la familia hasta casarse, sí? Sí. De hecho, es costumbre, como aquí le llamamos, salir vestida de blanco de la casa, ¿sí? Como si te mudas de tu casa es porque te casaste, ¿sí? O en muy pocas ocasiones nos independizamos antes y nos mudamos antes por motivos de estudio o trabajo, ya que muchas veces nuestro hogar
con nuestra familia está un poco retirado de la ciudad o del trabajo que tenemos. Ujú. En estos casos sí nos independizamos antes de casarnos. Ok. Acabas de mencionar mudarse lejos de la familia para estudiar. ¿Puedes hablar un poquito sobre el sistema educativo en Honduras? Ok, entonces el sistema educativo en Honduras es un poco diferente, ¿sí? Ujú, Comienza desde que tenemos 5 o 6 años, ¿sí? Comienza con el pregrado, ujú, luego sigue la primaria, que cubre 6 años, luego sigue la secundaria, que cubre 3 años más, y ujú, luego la preparatoria, 3 años más. Luego de esto sigue la universidad, que es mayormente cuando cada persona se aleja, ya sea de su familia, ujú, o prefiere, como en mi caso, viajar. ¿Sí? La universidad casi siempre está ubicada en las ciudades más fuertes, como te dije al inicio, ya sea en Tegucigalpa, San Pedro Sula o La Ceiba. ujú, Cuando vivimos en un pueblito tenemos la opción de ya sea mudarnos a una de estas 3 ciudades para poder estudiar en las mejores universidades, las más fuertes, o el simple hecho de estudiar los fines de semana y viajar, ujú. ya sea de 1 o 2 horas hasta la universidad. El sistema educativo depende de la universidad que escojas, ¿sí? Como si escoges una universidad privada, quizás es un poco más caro, pero es una educación de excelencia, Ujú. ¿sí? Y a veces las universidades públicas son muy buenas, son las mejores, pero por detalles políticos muchas veces obstruyen sus clases y no permiten terminar los periodos. Pero la educación siempre es la mejor en la pública. Ok. La geografía. Ok, la geografía. Honduras es un país lleno de árboles, de naturaleza, de agua. De hecho, es muy bonito, ¿sí? Cuando vienes a Honduras, como muchas veces hay personas que escuchan como Honduras, ahí es peligroso, Ujú. ¿sí? Pero, de hecho, una vez que entras a Honduras y conoces mejor, te enamoras de Honduras, ¿sí? Como hondureña, yo amo mi país, me encanta, Ujú. ¿sí? Tiene 18 departamentos, cada uno tiene como lo suyo, ¿sí? Y en particular La Ceiba es un lugar con puertos, montañas, reservas naturales, en los cuales hay también lo que son animales en extinción, que como podemos sorprendernos mucho, ¿sí? Ujú. Es un lugar muy bello, siempre y cuando como sepas conocerlo y sepas estar con una persona que conoce estos lugares y pueda explicarte. Ujú. Ok. La vivienda. Ok, la vivienda. ¿Por qué te En ríes? Porque ¿Cómo? ¿Sí? hay ciudades, hay selva y estoy pensando en las casas y los departamentos. ¿Cómo vive la gente? Ok, todo depende del lugar donde vivas, ¿sí? Ujú. Si vives en ciudad, tu casa es muy bonita, grande, espaciosa, ¿sí? Pero si vives más como en un pueblito o en el campo, cerca de los árboles y todo esto, tu casa es como más humilde, pero tiene más espacio con área verde, ¿sí? Mm, Como puedes correr más, los niños juegan, te llenas más de tierra, de polvo, ¿sí? Las casas son según el nivel económico de las personas, ¿sí? ujú, Puedes estar en la ciudad y tener una casa muy pequeña, o puedes estar en el campo y tener una casa muy bonita y grande, ujú. ¿sí? Ok. El ocio. El ocio. Sí. Ok, mayormente, como la juventud de Honduras, determinan su ocio ya sea por internet, Ujú, Facebook, música, ujú, ¿verdad? Anteriormente en Honduras era
como muchas personas dicen que las personas que nacimos en la década de los 90 fuimos las últimas personas que tuvimos infancia, ¿sí? Porque en aquel tiempo era cuando salías a correr, andabas en bicicleta, te raspabas todos los días, ¿sí? Pero cuando la tecnología llegó, ahora actualmente los niños desde pequeños suelen tener celulares y cambian el ocio, ¿sí? Como antes era algo, se podría decir que algo productivo, porque aunque nos caíamos, aprendíamos a hacer algo nuevo. Pero ahora solo nos sentamos con una tableta a ver todas las cosas que generan la sociedad. ¿Sí? Una pregunta. Tenemos la misma situación en muchos países, pero siempre pensaba que, por ejemplo, cuando yo era joven, mucha gente jugaba al aire libre, ¿no? Sí. Mucha gente montaba en bicicleta y una variedad de juegos, ¿sí? Pero ¿Sí? pensaba que menos niños jugaban al aire libre a causa de peligro, ¿verdad? Los padres querían que sus hijos se quedaran cerca de la casa, ¿no? No como antes, ¿no? Pero es parecido en Honduras, ¿o no? Sí, de hecho siempre tenemos como las precauciones, ¿sí? Sí. Como hoy en día, te expliqué de verdad, si vas a la ciudad, no vas a ver un niño en la calle jugando, ¿sí? Ellos o juegan en su patio, dentro de su casa que tiene cerco, Sí. o no salen a jugar simplemente. Más en cambio en el campo, siempre le llamamos como a la cuadra o la calle, el lugar donde si tú sales de tu casa puedes visualizar a tus hijos, ¿sí? Entonces mayormente los niños siempre salen a la calle a jugar, a andar en bicicleta y todo eso, pero en los pueblos que son lugares un poco más sanos, ¿sí? Donde hay menos peligro, entonces los niños son más traviesos, se podría decir. Sí. Son más juguetones y salen a la calle, se divierten. Y una costumbre que hay siempre es que si tú como madre sales a la calle y sabes que tu niño está en la calle, solamente gritas como, Juan, tienes que venir a comer, o Juan, ya tienes que venir a dormir. Entonces, él está en un área segura siempre y cuando él pueda escuchar tu voz, ¿sí? Okay. ¿Y es diferente el ocio en la ciudad y el ocio en el campo? De hecho, sí, porque como te dije, en la ciudad el ocio es como quizás ir al cine, ir a tiendas, estar en internet, pero en el campo es más como reúnes a tus amigos y sales a caminar, sales a dar una vuelta al parque, o de hecho, en mi caso, antes de casarme, salía con mis amigos a jugar, ¿sí? Como recordábamos estos tiempos cuando estábamos pequeños, tomábamos una pelota y empezábamos a jugar, ¿sí? Okay. La comida. La comida. Bueno, a mí me encanta la comida de Honduras, sí. Tenemos un plato típico que cualquier persona que visite Honduras obligatoriamente tiene que probarlo, ¿sí? Se llaman las baleadas, ¿sí? Hay muchísimos platos típicos, pero en especial este es un plato que creemos hay solamente en Honduras, ¿sí? Está basado en una tortilla de harina con frijoles y cualquier relleno que le quieras echar, ¿sí? Y esto se dobla y es algo típico. En casi todas las casas, por si no decir todas, ¿sí? Comemos baleadas aunque sea una vez a la semana, ¿sí? Siempre porque es algo muy fácil de hacer, muy económico y pues de buen gusto. También tenemos tajadas de plátanos maduros, como te dije, frijoles, huevos, como todo lo hacemos con más sabor, ¿sí? O sea, ¿sabes? Yo he salido del país en una ocasión y extrañé tanto mi comida que cuando yo regresé, como muchas veces las personas piensan como, ok, te van a invitar a comer, vamos a un lugar caro, comida extranjera o algo así.
cuando yo regresé, mis padres me dijeron, ¿dónde quieres ir a comer? En la ciudad, te vamos a invitar a cualquier lugar. Y yo simplemente dije, quiero ir a comer mis arroz y frijoles a la casa. ¿Sí? Porque extrañaba tanto mi comida, la forma de cocinar aquí en Honduras es muy diferente, ¿sí? Los refrescos, todo es tan rico. No sé, me encanta. Ok. Acabas de mencionar que en la ciudad hay muchos restaurantes caros y elegantes, extranjeros. ¿Hay gastronomía extranjera, comida extranjera que es popular en Honduras? O, por ejemplo, comida italiana. No tan extranjera, sí. Como si tú vas a restaurantes, tú puedes ver como restaurantes que reflejan la comida de nuestro mismo Centroamérica, ¿sí? Como de nuestros países vecinos, como ser Guatemala, El Salvador, Nicaragua, países muy cercanos que nacen de personas que se mudan de esos países aquí mismo, dentro de Centroamérica, ¿sí? Como puedes ir y comer pupusas de El Salvador, puedes comer... bueno, yo nunca los he visto, pero he escuchado mentar que venden chuchitos de Guatemala, gallo pinto de Nicaragua, todo eso, pero nada sabe igual como ir a este país y probarlo ahí como de una persona nativa que lo sabe hacer bien. Pero aún así, en ciertas ocasiones conocí como restaurantes colombianos, pues comida estadounidense, ¿sí? Es como comidas rápidas y mayormente solo esto, sí. Creo que quizás hay más restaurantes mucho más caros, pero no me he dado el tiempo de ir y buscar como toda la gastronomía que pueda haber en nuestro país. Ok. Los días festivos y las celebraciones. Ok, en Honduras consideramos hay muchos días festivos, muchas celebraciones. Siempre comenzamos con el Día de la Mujer, ¿sí? En ese día, no es un día muy, o sea, todo el mundo te saluda como mujer, ¿sí? Pero nadie te da un regalo, ¿ok? Entonces, es un día muy memorable, pero solo su significado está el Día del Padre, que es un día muy grande. Sí, ese día todos los padres nunca quieren hacer nada porque son los consentidos. Luego sigue Semana Santa. Esta es una semana que se celebra más que todo en la religión católica, pero que todos, seamos o no seamos católicos, siempre celebramos, ya que es como un paro de laborar, tanto en escuelas, trabajos, negocios, todo se detiene, y el que trabaja más siempre se detiene por 2 días, que siempre son viernes y sábado, ya que son días santos celebrando la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿sí? Luego de esto hay varias celebraciones como Día de las Américas, Día del Árbol, Día del Soldado, Día de la Independencia, 15 de septiembre. Entonces, cada uno de esos días, antes, las empresas daban como bonificaciones por trabajar en esos días, o también daban días libres. Pero hoy en día se han eliminado muchos de estos feriados o celebraciones, como podríamos decir, y ya sea o te pagan doble o no te dan nada, ¿sí? Pero realmente hay celebraciones fuertes como ser Semana Santa, Navidad, Año Nuevo y también el Día del Trabajador, en el cual nadie trabaja, ¿sí? O si trabajas, te pagan doble. ¿Cuándo eso pasa? ¿Qué día es eso? Ok. ¿Cuál? El Día del Trabajador o el Día del Trabajo. Okay. ¿Cómo se llama? Sí, Día del Trabajador. Esto ocurre el 1 de mayo. Ah, sí. Te pregunto porque aquí en Europa se celebra. Sí. El 1 de mayo. Sí. Okay. Sí. Okay.
La economía en Honduras. La economía. Bueno, es un tema muy interesante, sí, ya que la política actual cambia esto muy seguido, sí. Y no es muy buena que se diga, como nuestra moneda está muy devaluada y muchas veces como los alimentos tienen un mayor precio al que el sueldo, ¿sí? Entonces es muy difícil como decir, tengo como para hacer todo, porque en la casa, en una casa normal de una familia, siempre tienen que trabajar como el papá, la mamá y si es posible alguno de los hijos para que en esa casa pueda haber todo lo que se necesita, ¿sí? La economía es un poco crítica, es como si vienes de otro país acá, todo es tan barato, ¿sí? Pero para los que ya vivimos aquí es caro, sí, todo es caro. Todo es caro, uf. Ok. Sí, más o menos, sí. Lo siento. Y el empleo o el desempleo, ¿hay suficientes trabajos? Ok, entonces en Honduras hay mucho empleo, ¿sí? Pero hay muchas más personas, ¿sí? Entonces eso lo que nos genera es que cuando uno está desempleado o cuando uno no tiene dinero, se le ocurren las mejores ideas, ¿sí? Como hacer un ejemplo, tú andas en un centro comercial y no tienes dinero. Entonces dices, ok, puedo comprar esto, aquello, pero haces un centro comercial con mucho dinero, no quieres comprar nada, ¿sí? Ocurre lo mismo con el empleo. Si tú tienes un empleo estable, lo que ocurre es que te estancas. Pero si tú no tienes empleo, quieres saber cómo obtener dinero y decides desarrollar ya sea tu microempresa o tu propia empresa grande y todas esas cosas. Y siempre es lo que nos motiva a comenzar desde pequeños. Y luego hay muchas empresas que se estabilizan o se instituyen gracias a esto, ¿sí? Ok. El último tema. El papel de la mujer. Está cambiando en todos los países y cada generación y dentro de cada generación, cada año, siempre está cambiando. Por ejemplo, cuando era joven, el papel de la mujer estaba cambiando muchísimo en mi país. Y ahora todavía está cambiando, pero ¿cómo te lo explico? Como parte de la evolución de la sociedad, ahora muchas mujeres tienen trabajos dentro de la casa y también trabajos fuera de la casa. Y yo conozco a muchas mujeres, y no quiero decir nada malo sobre los hombres, no voy a decir eso, pero muchas mujeres con un trabajo dentro de la casa y mucho trabajo fuera y dentro, mucho trabajo, muchas responsabilidades. Y bueno, ¿qué te parece? ¿Qué está pasando en Honduras? Ok, en Honduras, como tú me acabas de mencionar, también tenemos esas mujeres como de décadas pasadas, ¿sí? Que ellas son muy hogareñas, podríamos decir, se dedican completamente a su casa. De hecho, hay mujeres en la actualidad que también se dedican completamente a su casa, ¿sí? A ordenar, cocinar y todo eso. Y está bien por ellas, ¿sí? Pero como tú dijiste, eso está cambiando cada día, ¿sí? Y así como hay mujeres que se dedican solamente a la casa, a sus hijos, hay otras mujeres que también trabajan, como ser mi caso, trabajo y cuando regreso llego a los quehaceres de la casa, ¿sí? Es un poco más difícil, pero es lo que se está haciendo últimamente, ya que, como hablamos anteriormente de la economía, para poder tener estabilidad, tienen que trabajar ambos, ¿sí? Por lo tanto, sí, es como si tú llegas a una casa, un matrimonio donde trabajan los dos, lo normal es como tú llegas y los miras a los dos haciendo las tareas de la mujer en la casa, ¿sí? Ya que los dos salen, los dos trabajan, los dos están por igual. En cuanto a la mujer,
en Honduras hay muchos trabajos que antes eran realizados solamente por hombres, que hoy en día los está realizando la mujer, ¿sí? Al igual hay muchos trabajos que hacían las mujeres que hoy en día los están haciendo los hombres, ¿sí? Como nos dan todos los derechos, pero a la vez, como esto tanto como nos beneficia, también nos perjudica, como si cometemos un error, quizás se nos den las mismas sanciones que se le darían a un hombre, ¿ok? Y en el hogar siempre como, puedes cuidar a los niños, lavar la ropa, mantener aseado, todo esto que antes era solamente de la mujer, hoy en día es como, no importa quién lo haga, está bien. No importa si lo hace el hombre o la mujer, está bien, ya que pues todos se apoyan. Ok. Sí. Pues muchísimas gracias. He aprendido muchísimo sobre Honduras. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Adiós. Adiós. For more resources for learning and teaching languages, and for more information about the accompanying course materials, visit reallifelanguage.com/reallifelanguageblog. If you enjoyed this podcast, please be sure to leave a rating and review on iTunes.